Los días 5 de febrero, día 426 de gobierno de Milei, y la inseguridad, drama cotidiano o botín de la política, porque el surgimiento de un conjunto de homicidios violentos despertó el debate sobre la inseguridad, particularmente en la provincia de Buenos Aires, para intentar analizar ese problema y no caer en la utilización política de las posiciones reduccionistas. Comenzamos hoy esta columna con esta canción de Agarrate Catalina, que se titula La violencia. ¿Quién lleva a alguien a robarle a alguien, a otra persona, y a matarlo? Podríamos intentar pensar una respuesta partiendo de su opuesto. ¿Qué hace que la enorme mayoría de nosotros decidamos cooperar con el otro y no robarnos o agredirnos? Es más, ¿qué hace que haya personas que pasando necesidad o directamente viviendo en la calle no opten por el delito? ¿Es miedo al castigo? ¿Son valores? Según el sociólogo francés Émile Durkheim, el pegamento que mantiene unida una sociedad moderna y urbana como las nuestras es la solidaridad orgánica, es decir, la idea de que todos vivimos en un sistema que es interdependiente. Necesito del profesor, del médico, del barrendero, del colectivero, para llevar adelante mi vida, y ellos necesitan de mí. Todos hacemos lo posible para que el sistema funcione, porque de lo contrario, si no hubiera médicos, policías o choferes, cada persona y su familia tendría la vida mucho más difícil. Y cuando las sociedades viven una ruptura de estos lazos de la solidaridad orgánica, y cuando el individuo siente que está solo, librado a su suerte, y la que no comparte valores y que no comparte ya que valores con la sociedad, no tiene una cosmovisión que parte de la idea de que vive en una sociedad con los otros. Durkheim dice, en estos casos hay anomia, que cada uno no es consciente de participar de algo común. Hay una ruptura cada vez mayor de los lazos sociales en nuestra sociedad. Vale preguntarse, ¿será esta la razón que vuelve más sencillo que alguien pueda asesinar a otra persona o directamente trate de robarle? La Escuela Austríaca de Economía, basamento teórico de nuestro presidente, tiene un precepto filosófico por el que se explica la acción de las personas, que se llama la teoría de la elección racional. Según este precepto, las personas actúan para maximizar beneficios y evitar riesgos. Desde este punto de vista, el delito se explica porque un ladrón hace una elección racional. Sería un comerciante, considera que es mucho más fácil, o sea, tiene menos costo, robar que trabajar. Y es muy difícil ser capturado y castigado. Entonces, si castigamos más a los delincuentes y de manera más dura, las personas van a pensarlo dos veces antes de cometer el delito y va a bajar la tasa de criminalidad. Sin embargo, en los últimos años ha crecido el encarcelamiento en nuestro país. De hecho, hay problemas de hacinamiento en las cárceles, y esto provocó también un crecimiento de los delitos de agresión entre los propios presos. Uno podría pensar, siguiendo el razonamiento de la elección racional, que sí aumentó el encarcelamiento, lo que se supone en una estadía penitenciaria hacinada, con peligro de que otros presos agredan a la persona que va a ir a esa unidad penitenciaria. Esto disuadiría a las personas, a los delincuentes, a cometer delitos. Pero sin embargo, esto no sucede. Ahora vamos primero a compartir algunos fragmentos principales de hechos de inseguridad en los últimos días que despertaron la indignación de los vecinos, quienes reclamaron soluciones por parte de la policía, y vamos a tratar de poner en duda las dos hipótesis. Una, la culpa la tiene Kicillof, que es un inoperante. Dos, la culpa la tiene Javier Milei, que ha producido un empobrecimiento de determinados sectores que no les queda otra alternativa, si así fuera, o aparte de ellos, que aumentar la criminalidad. Vamos a comenzar primero por los incidentes en Moreno, una manifestación por el joven delivery asesinado hace poquito, el 31 de enero. Tensión, caos y más de 15 detenidos frente a la municipalidad de Moreno. ¿Por qué se produjo un estallido de violencia en esa localidad del oeste del conurbano bonaerense? El asesinato de un joven delivery provocó una revuelta frente a la municipalidad de Moreno. Un nutrido grupo de amigos y compañeros de Lucas Aguilar, el repartidor asesinado de al menos 7 puñaladas, luego de intervenir en defensa de un vendedor ambulante, se congregó este viernes frente a la sede municipal para reclamar por el crimen. Lo que empezó como una manifestación pacífica derivó en un enfrentamiento contra la policía, que a su vez
respondió con balas de goma. Decenas de repartidores que pedían justicia por Aguilar arrojaron piedrazos a los efectivos de la bonaerense e intentaron quemar un patrullero. Tras varios minutos de enfrentamientos, los efectivos avanzaron contra los manifestantes y comenzaron a detener a varios de ellos. El mismo joven asesinado, horas antes de ser atacado, había hecho una declaración televisiva a un movilero quejándose de la situación de inseguridad que se vivía en Moreno. Ahora vamos a pasar al caso de Florencio Varela. Allí una manifestación por el doble crimen en Florencio Varela. Escuchemos este informe. Fíjate, Rodi, ahora cómo está la situación. Esto es Avenida Calchaquí, cortada por completo acá en el cruce con Luján. Y te voy a mostrar dónde es este lugar, ¿no? Por un lado, a 150 metros en aquella dirección, ves que hay un descampado. Bueno, este es uno de los ingresos al justamente lote en donde fueron encontrados los cuerpos. Ahí estaban los chicos, ahí ingresaron y ahí se creen que fue donde los mataron. Pero 150 metros en el sentido opuesto, en la otra dirección, está la comisaría cuarta de Bosques, de acá del partido de Florencio Varela, donde fueron los padres, tanto de Josué como de Paloma, el jueves a decir que ellos no habían vuelto a sus casas y estaban preocupados porque habían desaparecido. Vamos a escuchar ahora a Oscar, este hombre que en estos momentos está declarando, pero que nos dice, entre otras cosas, que se le rieron en la cara. Les dijeron que los chicos iban a aparecer porque estaban en el medio de una aventura adolescente, pero bueno, aparecieron, claro, 48 horas después y muertos. La violencia de este crimen es atroz. Los jóvenes fueron golpeados con piedras en la cabeza hasta morir. Y vamos a pasar ahora al otro caso, que también generó enorme preocupación, que es el que pasó en Mar del Plata. Relevaron allí a la cúpula de la bonaerense de Mar del Plata tras una serie de homicidios que terminó con el asesinato de un kiosquero que ya había sido intentado robar en 8 oportunidades precedentes. Vamos a escuchar este informe. Porque relevaron a la cúpula de la policía bonaerense con sede en Mar del Plata. Ana Ortiz está allí en el lugar con más información. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Elio, Dex, buenas tardes. Estamos en Mar del Plata, estamos en Peralta Ramos al 700 por un hecho puntual de inseguridad donde terminan matando un kiosquero. Y la novedad de último momento es que decidieron entonces desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires relevar a la cúpula de la departamental de General Pueyrredón, es decir, Mar del Plata y las localidades que están cerca, que comprenden el partido de General Pueyrredón. En la tarde de hoy va a estar llegando el jefe de la policía bonaerense para estar en contacto directamente con esta cúpula y relevarla, removerla. Nosotros llegamos hasta acá por el último hecho de inseguridad que ahora, Elio, te lo voy a contar. Pero el dato preciso de que releven la cúpula de Mar del Plata está vinculado no solo a este último hecho, sino también lo que explican desde el Ministerio, cito la fuente, lo que explican ellos es que no bajó la tasa de homicidios en Mar del Plata y que no están conformes con el accionar de la departamental en Mar del Plata. Lo que explican es que durante el 2023 la tasa de homicidios aumentó un 30%. Presten atención al dato, ¿no? Un 30% aumentó en el 2023. En el 2024, Elio, siguió el mismo número, no bajó en ningún momento. Entonces, atentos a esto y a las declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia, que dice que los medios comunicamos todo el tiempo lo que pasa, pero que en realidad los números bajaron en tasa de homicidios. Él considera eso. Bueno, teniendo en cuenta esos números, en Mar del Plata no estaría sucediendo eso. La inseguridad en la provincia de Buenos Aires es un hecho admitido por todos, tanto el gobierno bonaerense como el gobierno nacional o los propios vecinos dan cuenta de una situación compleja, particularmente en el conurbano, y desde el gobierno nacional se plantean que el problema es la impericia de Kicillof y reclaman políticas de mano más dura, y desde el gobierno de la provincia contestan que en realidad les redujo los fondos el gobierno nacional para combatir el delito y ahora no tienen la misma cantidad de recursos. Otra de las políticas que se plantearon para reducir el delito es la baja de edad de imputabilidad. Se entiende que hay delincuentes que por ser menores de 16 años no reciben condena y esta sería la razón del aumento de los casos de inseguridad. Hasta algunos meses la periodista María Donel tuvo un debate con un funcionario del gobierno, Fernando Soto, secretario de Normativa y Enlace Judicial, y vamos a escuchar este fragmento del 2 de julio del año pasado, donde María Donel debate la baja de edad de imputabilidad con Fernando Soto.
hablamos del tema de la baja de la edad de imputabilidad, que finalmente entiendo que hubo algún debate interno en el gobierno respecto de hoy es en 16 años, si llevarla a 13 o a 14, y que se impuso finalmente la visión del Ministerio de Seguridad, que es llevarla a 13. ¿Por qué razón ustedes establecen 13 y no 14? ¿Cuántos delitos hay que cometen menores de 13 años, de 14? Bueno, la cantidad de delitos de menores ha venido creciendo. Todas las estadísticas, todo el país demuestra que hay muchos más delitos con menores donde participan menores de edad, menores de 18 años y menores de 16 años. Lo que pasa es que al ser inimputables hasta el día de hoy, los menores de 16 años, no hay un registro de comisión de delitos por debajo de esa edad, porque son inimputables, es decir, no se hace absolutamente nada contra un menor de 16 años que comete un delito, un robo, un homicidio. Simplemente se archiva la causa. Pero queda registro de la causa, o sea, la estadística usted la puede elaborar. No queda registro de la causa, sí, pero no podemos asegurar de la comisión de delitos de menores de 16 años, porque se los declaran inimputables. ¿Y cómo sabe que crece? Sabemos por la cantidad de denuncias y de hechos donde participan menores de 16 años. Basta abrir los diarios, ver las noticias permanentemente. Pero esto es porque las noticias informan de un hecho que pasa y está a la vista, pero no lo mismo que tener estadísticas oficiales. Pero, perdóneme, Soto, usted me dice que ustedes creen a partir de las noticias que creció el delito de los de menores de 16. Hay un estudio en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Psicología, sobre la inseguridad que viene repitiéndose varios años. Hay varios estudios, no solamente por las noticias. Hay varios estudios y se está determinando que hace bastante tiempo un porcentaje que viene creciendo de delitos cometidos por menores. Pero usted me dice que la Facultad de Psicología hace ¿qué tipo de encuesta? Porque es una encuesta que hacen, ¿no? De percepción. Sí. Y eso... ¿Preguntan por la edad de los que cometen delitos en la facultad? Yo he leído esos informes, no recuerdo esa pregunta. Sí, la pregunta es respecto de cómo se considera que debe penalizarse a los menores de edad. Bueno, esto sucede con un funcionario público cuando hay un periodista que le repregunta, es decir, hace sencillamente su trabajo, lo opuesto a lo que vemos con quienes entrevistan al presidente Milei. Según un estudio de la Universidad de 3 de febrero del 2013, titulado La delincuencia y la pobreza, ¿qué dicen los datos?, no hay una correlación directa entre pobreza y delincuencia. En el estudio se comparan datos de diferentes países de la región y hay países más pobres en los que hay menos delincuencia y hay países más prósperos donde hay más delincuencia, por así decirlo. En el estudio se resalta que esto no significa que la pobreza no incida en la delincuencia, significa que no puede explicarla totalmente, es decir, que el aumento de la pobreza es a lo sumo otro factor, al que se le suman la desescolarización, la falta de oportunidades laborales, la falta de contención familiar, entre muchos otros. Podríamos sintetizar todo esto en la pérdida de lazos sociales de solidaridad orgánica de los que hablaba Durkheim. Por otro lado, la derecha y la extrema derecha, utilizando los problemas de inseguridad que se generan en las crisis sociales, fueron una recurrente fuente de aprovechamiento político en la historia. Hitler mismo ponía campos de concentración, los primeros campos de concentración que hizo en Alemania eran para los delincuentes y los vagos, frente al delito que golpeaba fuertemente a la Alemania de la República de Weimar, el gobierno anterior, gobernada por socialdemócratas que se percibían como permisivos de la delincuencia, o sea, garantistas. Vamos a escuchar un fragmento que relata el delito en Berlín en la entreguerra, es decir, previo a la llegada de Hitler. Y podríamos decir incluso uno de los elementos que hizo a Hitler llegar al poder era prometer mano dura. Vamos a escuchar este informe de la inseguridad, el crecimiento del crimen en la Alemania entre 1918 y 1933. Especialmente en los años de inflación, creció más y más el así llamado crimen por necesidad. Eso significa que mujeres burguesas valientes o incluso las mujeres de los funcionarios públicos en un momento empezaron a robar alimentos, porque simplemente no tenían el dinero para llegar a fin de mes. Cada vez más saqueos en las panaderías, en las tiendas de comestibles. Estos eran delitos que se hicieron frecuentes. Fotografías de la escena del crimen de un robo cometido por profesionales.
Los delitos contra la propiedad aumentaron de nuevo durante la época de Weimar. La tasa de esclarecimientos está muy por debajo del 50%. La tasa de homicidios es aún mayor. El robo seguido de asesinato en relación al vendedor H en la víspera del Año Nuevo de 1920 se pudo aclarar. En este caso de asesinato, cabellos encontrados en la mano de la víctima Elizabeth Z condenan al asesino. Bueno, probablemente desde ese momento se construyó la idea de que el progresismo o la socialdemocracia eran permisivas frente a una derecha de mano dura que era efectiva contra la delincuencia. Nuestro país no fue una excepción de ese imaginario. De hecho, no hace tanto, Francisco de Narváez venció nada más y nada menos que a Néstor Kirchner en su momento de mayor gloria, con una campaña muy elemental, diciendo que tenía un plan contra la inseguridad, inclusive sin decir exactamente cuál era el plan. Vamos a escuchar un spot de campaña de Francisco de Narváez en el año 2009. Hace 8 años Felipe Solá gobierna la provincia de Buenos Aires, donde reinan los delincuentes. Y ahora quieren seguir con Scioli. Los dos no saben o no quieren ir a fondo con la seguridad. Yo sí quiero, porque no soy cómplice. Soy el candidato que los delincuentes no van a votar. Y no me importa. Soy el candidato de la gente honesta, de los que queremos vivir seguros y en paz. Bueno, con este spot, un desconocido hasta entonces, Francisco de Narváez, le ganó nada menos que a todos juntos. A Néstor Kirchner en su momento de gloria, allí estaba también Scioli, estaba también el gobernador de entonces Felipe Solá, le ganó a todos, inclusive a Sergio Massa. Era una lista en la que integraban todos los panperonistas y de Narváez, que también era peronista, le terminó ganando las elecciones en 2009. Otro ejemplo es Rucauf, un peronista muy hábil, que ganó las elecciones partiendo del problema de la inseguridad de la provincia, proponiendo mano dura. Y ya vinieron nuestros días. Anoche el diputado oficialista y presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luis Esper, hizo un planteo similar en una entrevista televisiva. Vamos a escuchar un fragmento donde Esper dice que Kicillof debe pedir la intervención de la provincia. Inútil, un inútil esférico, o sea, inútil por donde lo mires, ¿no? Una esfera. Circular. Es inútil por todos los lados. Claro. Es un inútil que ha transformado la provincia en un baño de sangre de inocentes. Entonces, Kicillof tiene, yo te diría, dos alternativas para mí. O renuncia, dado que es un inútil esférico y ha transformado la provincia en un baño de sangre de inocentes, o pide al gobierno intervención para que lo ayude a gobernar la inseguridad, dado que él es incapaz de gobernar a la provincia de Buenos Aires. Mete un punto porque yo te escuché palabra por palabra. Sí. Dijiste, o renuncia, muy fuerte, o ayuda para que el gobierno intervenga. Sí, usaste artículo 6 de la Constitución Nacional. ¿Intervención? Artículo 6, sí, pedir intervención del gobierno para algo. Son dos cosas distintas. Una cosa es que el gobierno intervenga ayudando, con plata, y otra cosa es la intervención federal. Ponele la figura que quieras. No. ¿Alguna intervención tiene que haber de parte del gobierno federal? Vos querés... Y ahora escuchemos lo que plantea en particular para bajar los niveles de delincuencia José Luis Esper. Los delincuentes hay que colgarlos en la plaza pública. No se puede vivir así. A los delincuentes lo tenés que llenar de agujeros directamente. Sí. Llenarlo de agujeros a balazos, sí. A los narcos, pasarlos por arriba directamente, a los banques de los narcotraficantes. Pasarlos por arriba con los tanques. Por eso digo la intervención federal para eso. Y a los delincuentes, llenarlo de agujeros, la gente no da más. Colgás 4 o 5 de estos delincuentes de la plaza pública, ¿Cómo? Después de llenarlo de agujeros. Vamos a ver cómo nos joden más con la gente del laburo. Bueno, diría Zaratustra, nada nuevo bajo el sol, lo que ha sido será. Pasaron 25 años y es exactamente el mismo discurso que tenía Rucauf. Hay que a los delincuentes meterle balas y llenarlos de agujeros. Si efectivamente fuera tan sencillo la delincuencia se hubiera resuelto hace años en el medioevo o en la antigua Roma, donde efectivamente había castigos por esos delitos como los que propone el señor Esper. O se hubiese resuelto con la ley del talión, en la que asesinaban a los homicidas y se aplicaba todo tipo de castigos brutales, por ejemplo, en Sumeria y en Babilonia. A nivel internacional, uno de los ejemplos paradigmáticos de la reducción del delito fue Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York, devenido actualmente en abogado de Trump. Vamos a escuchar un informe de Giuliani y cómo él logró con la tolerancia cero bajar la criminalidad en la ciudad de Nueva York.
Sergio Massa y Javier Milei hicieron match en el eje de seguridad, ya que ambos ponderaron la gestión de Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York que con su política de tolerancia cero logró bajar en tiempo récord el índice de criminalidad de la ciudad. Rudolph Giuliani, antes de ser alcalde, fue fiscal federal de Nueva York y ganó reconocimiento internacional por su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Fue tal su trabajo que culminó en el procesamiento de los jefes de las 5 familias de la mafia de Nueva York e inspiró en parte la película El Padrino 2, en donde Michael Corleone va a la justicia a explicar el origen de sus negocios. Durante la gestión de Sergio Massa como intendente de Tigre, la incorporación de tecnología y la suma de efectivos logró bajar el delito y Giuliani no solo acompañó a Massa en la presentación del libro Así lo hicimos, material en el que sistematiza y explica al detalle las políticas de seguridad aplicadas, sino que también escribió el prólogo. En 2017, y luego de haber trabajado juntos en Estados Unidos estudiando mapas delictivos y formas de organización criminal, Giuliani visitó el país para presentar un informe sobre la provincia de Buenos Aires como parte de las propuestas del Frente Renovador. Afortunadamente tenemos un ejemplo local, actual, de baja real de delitos y de criminalidad. La ciudad de Rosario, que venía siendo noticia por el aumento de delitos vinculados al narcotráfico, y la gestión del gobernador Maximiliano Puyaro, en esfuerzos combinados con el Ministerio de Seguridad de la Nación también, vale decirlo, vienen logrando bajar esos índices. Desde la producción le preguntamos al ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cocchichoni, cómo habían logrado estos resultados y nos respondió lo siguiente, escuchémoslo. Bueno, la gestión de la seguridad en Santa Fe y particularmente Rosario, yo creo que tiene 3 partes fundamentales. Primero, se ha sacado toda la policía a la calle, se ha organizado un despliegue policial muy importante, en conjunto también con las fuerzas federales que tienen una presencia muy importante en la ciudad de Rosario, y este despliegue está monitoreado permanentemente en base a indicadores de rendimiento. Ese ejercicio yo creo que ha mejorado el rendimiento policial. En segundo lugar, se ha recuperado una dinámica de investigación criminal de las grandes bandas productoras de violencia. Hay mucho trabajo de coordinación con Fiscalía. Se ha trabajado todo el primer año en algunos objetivos cuya captura era prioritaria y se está interviniendo muy fuerte en los puntos de venta de drogas asociados a delitos violentos. En tercer lugar, el control del sistema penitenciario y la restitución del régimen de alto perfil basados en una nueva estructura normativa como una nueva ley de ejecución de la pena a nivel provincial. En cuanto a los resultados, bueno, en 2024 hubo un descenso muy marcado, no solo de los homicidios, sino también de los principales indicadores de violencia. Como pudieron escuchar, no hubo grandes secretos detrás de los progresos en Rosario. Es una decisión política, investigación policial, detenciones, seguimiento de los penales. Son equipos de políticos, policías, integrantes de diferentes fuerzas, haciendo el trabajo que tienen que hacer los servidores públicos. Evidentemente, esto no se hace con discursos grandilocuentes, no echando la culpa al rival político para intentar decapitalizar políticamente el flagelo de la inseguridad. Se hace trabajando, analizando los resultados detrás de este aumento del delito y de la violencia. Para una persona cuyo familiar fue asesinado en un hecho de inseguridad, escuchar cómo pasan las culpas entre los políticos es completamente inútil. Si desconfía de lo que escucha, saca la conclusión de que la política no sirve y en muchos casos intenta hacer justicia por sus propias manos, algo que en todos los casos termina aumentando el ciclo de violencia. Si le cree a algunos de los políticos, simplemente dirige su dolor contra un bando, profundizando una grieta que hasta ahora no resaltó ni un solo de nuestros problemas, más aún los ha agravado. Tal vez Maximiliano Puyaro y su ministro puedan contar, tal vez, además, se deban pensar ideas para que los lazos sociales que parecen estar resquebrajándose empiecen a sanar. Cerramos esta columna de hoy con la misma canción con la que abrimos de la banda uruguaya que lleva como título La Violencia.